Si ven que así el panorama se ve mejor, faltan Gonzalo, Natalia, Ashley, Brian, Mafe. Bueno, entonces estamos con la cámara abierta. Fernanda Mendoza, Lisette, Nicole, Laura, Sharik. Bueno, mientras no abran las cámaras, entonces no se toma por asistir a la clase. Yo creo que es un proceso absolutamente necesario. Mafe, ya la abrió, muchas gracias. Porque tanto para ustedes como para nosotros, ¿qué tal que yo aquí todo el tiempo hiciera la clase con la cámara apagada? Pues yo creo que ustedes se sentirían como que, uy, la profesora no vino y no sería chévere. De Juana María, Natalia, Gonzalo. Entonces toca que nos organicemos todos los días, nos hagamos un retoque ahí como si fuéramos a la universidad. Esperemos a ver cómo va pasando el tiempo. Definitivamente solo falta Ana María para abrir la cámara. Vamos a ver qué va a pasar con estas disposiciones de la alcaldía y del gobierno. Se supone que Universitaria de Colombia tiene todos los protocolos de bioseguridad aprobados, lo que haría que nosotros tuviéramos la posibilidad de volver por lo menos en un proceso de alternancia. Sin embargo, por los últimos picos de la pandemia se determinó que los que van a hacer presencia en la universidad son aquellos que tienen unas materias que son netamente prácticas. Ustedes saben que tenemos 24 programas técnico-profesionales, tenemos 8 programas profesionales, pues se abrió el colegio que tiene una orientación específica para preparación al adulto mayor. Es una gran oportunidad porque estamos haciendo, en la educación hay una cosa que se llama ciclos propedéuticos, y los ciclos propedéuticos es que uno puede ir haciendo su proceso de formación a partir de determinados ciclos. Entonces no es que esto sea un ciclo propedéutico, pero se parece. Entonces tenemos una formación en el colegio para todos aquellos que no han podido terminar. Si ustedes conocen de personas que no han podido terminar el colegio por alguna razón, desde que estén en noveno pueden entrar a la universidad. Si son adultos mayores, el colegio creo que no tiene ningún costo porque es una función social que desarrolla la universidad. Pueden hacer el colegio y apenas hagan el colegio y obtengan la titulación, inmediatamente pueden ingresar a cualquiera de los procesos de formación, tanto técnicos como profesionales. Hay muchas de estas asignaturas que se ven en las carreras que, por ejemplo, no se pueden dictar a distancia. Fíjense ustedes lo que es cocinar, por ejemplo, para un programa como el de gastronomía. Tratar uno de cocinar a distancia. Terrible uno con el computador allá arriba y uno viendo a ver a qué le sabe y a qué le huele la salsa del profesor. Eso debe ser totalmente complicado. Nosotros tenemos una mayor ventaja porque pues sí, hay muchas materias que tienen que ver con laboratorio y seguramente estaremos abriendo laboratorios próximamente para las asignaturas que son, digamos, netamente prácticas, porque hay otras que son teórico-prácticas y otras que son teóricas como esta. Cuando son teóricas como esta, aunque nuestra institución es muy grande, los salones son muy grandes, nosotros tenemos aprobado el 35% de ocupación de un salón. Una clase de comunicación cabe perfectamente en un salón que para la universidad podría ser de 50 personas. Y la mayoría de los salones nuestros albergan casi 110 sillas más o menos en cada uno de los salones. Donde se ubica comunicación social, por lo general son los salones más pequeñitos, porque nosotros tenemos una población más pequeñita. Qué bueno que estén aquí, qué bueno verlos, qué bueno que estén en este proceso interesante de formación. Hasta ahora han visto una malla curricular como muy orientada hacia la base de la comunicación para hacer
un comunicador integral, para ser un comunicador que esté orientado hacia la parte de generación de contenido desde el punto de vista de la interacción periodística. No se han preparado todavía para lo que es la comunicación organizacional, para eso falta. Y en este momento, definitivamente, pues estamos haciendo la apertura a otro tipo de comunicador, y ese comunicador es un comunicador que por encima de los demás tiene que tener una mente crítica. Entonces, yo quisiera que ustedes abrieran sus micrófonos y me contaran qué piensan de comunicación para el desarrollo. O sea, cuando ustedes ven el nombre de esa materia en la malla curricular, dicen, uy, esta vaina y esto para qué sirve. Es el tiempo de pasarles la apertura al micrófono a ustedes para que me cuenten qué piensan que es comunicación para el desarrollo. Todos han seguro tenido una idea de lo que es comunicación para el desarrollo. Me imagino, o sea, deben tener algún tipo de curiosidad. Por ejemplo, Laura Piaget. ¿Qué piensas tú que puede ser comunicación para el desarrollo? Ya no tenemos problemas de audio, ¿cierto? No, te veo muy moderna con esos audífonos. Brian, no me cierres la cámara, por favor. Bueno, profe, comunicación para el desarrollo. Yo sí me puse a pensar qué será eso, pero bueno, en mi idea creo que es para como mi lenguaje o mi comunicación. O sea, que está orientada a que tú puedas desarrollar competencias para ti. ¿Sí? Podría llegar a Sí, ser. sí, como comunicar. Bueno, creo que el internet no está ayudando por ahí. A ver, Nicole, ¿qué crees tú que es comunicación para el desarrollo? Profe, es que yo leí una parte del contenido programático. Ajá, Entonces, pues ya sé básicamente pues la idea, ¿no? Que es algo con los bien. derechos humanos, el crecimiento de la sociedad, recursos naturales. Sí. Ok, bueno, ya tenemos por ahí una idea. A ver, Natalia Hernández. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, no sé. Pienso que es algo o sea, es como una comunicación como para desarrollar algo en específico. Para desarrollar algo en específico. Bueno, muy bien. Lisette, ¿qué dice? Pues yo también leí el contenido programático, entonces lo veo más como herramientas y como decía Nicole, como enfocadas hacia la sociedad y todo este tipo de cuestiones ya que tienen que ver con la convivencia y como con todo esto de las relaciones interpersonales en ámbitos sociales. En ámbitos sociales, ok. Mafe, ¿qué opinas tú? Mafe Rodríguez, Profe, buenos días. ¿cómo Sí, yo estás? también leí el programático y pues es exactamente lo que dijeron mis compañeras, como se trata de estudiar a fondo como los problemas de los seres humanos y desarrollar nuestras habilidades o algo así. Ok, bueno, muy bien. María Fernanda Mendoza, o Fernanda, qué pena que te bautice María. No, tranquila, profe. Pues yo leí el contenido programático y también pues leí otras cosas. Y es más que todo que va desarrollado hacia herramientas que ayuden en la comunicación en sociedades como el tercer mundo para que lleven como una vida un poco más, les ayude un poco más como a, sí, son herramientas que ayudan más que todo a ese tipo de sociedades del tercer mundo, ¿no? Junto con los derechos humanos y con otras herramientas que pues les ayudan a ellos a desarrollarse como una sociedad. Muy bien, muy bien. Shari, ¿qué opina? Bueno, profe, yo también había leído una parte y yo la enfoqué un poquito más, es como hacia lo legal,
porque tenía un poquito de derecho, entonces lo enfoqué más hacia esa parte y escuchando lo que dicen mis compañeros. Ok. Ana María, estoy dejando a los hombres de último. Ana María. Vale, pues es que, bueno, ya todos lo dijeron, yo también leí un poquito del contenido programático y pues es básicamente así como el desarrollo, o sea, comunicación para desarrollar de algún modo pues la sociedad, básicamente. Y se ha enfocado, como dijo Fernando. Ok, Ashley. Pues para mí es como un tipo de estrategias como para mejorar las condiciones de vida, o sea, estrategias comunicativas, obviamente, como para mejorar las condiciones de vida de las personas, intentando como investigar, bueno, conociendo sus creencias y sus culturas y ese tipo de cosas. Ok, muy bien, muy bien. Gonzalo. Bueno, sí, profe, yo entendí como que es una materia que va enfocada hacia el desarrollo personal de la sociedad, hacia hacia la sostenibilidad de la sociedad. Involucramos una palabra que es sostenibilidad. Qué bien. Bueno, muy bien. Brian. Profe, pues ya todos lo han dicho, pero yo creo que es sí como una materia enfocada como a temas sociales y pues sí como para desarrollar un tema en específico de un tema social. Ok, muy bien. Bueno, gracias a todos por su participación y por pensar que es comunicación para el desarrollo. A mí me parece que esta asignatura se da un poco temprana dentro de la malla curricular, pero pues así estaba y así nos la dejaron, digamos, en el Ministerio de Educación. Sin embargo, es bueno y es malo que esté tan temprano. Ya ustedes tienen un criterio y tienen una visión de lo que es la gestión del periodista, más que todo. Del comunicador no mucho, porque para que empiecen a gestionar escenarios de comunicación tienen que trabajar en ambientes comunitarios, en ambientes organizacionales, y entonces la función es completamente distinta. El perfil del comunicador es bien claro para estas dos disciplinas, tanto para la comunicación como para el periodismo. El periodismo es una de las herramientas que utiliza el comunicador. Básicamente, el comunicador tiene la posibilidad de tener una retroalimentación por parte de la sociedad, por parte del escenario donde esté desarrollando su trabajo, y tiene la responsabilidad de generar una visualización sobre las distintas problemáticas. Esas distintas problemáticas pueden ser problemáticas de comunidad o problemáticas de índole nacional. Y cuando nosotros hablamos de comunicación para el desarrollo, empezamos a ver la primera asignatura que requiere de ustedes una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es que ustedes tienen que desarrollar el pensamiento crítico al 100. ¿Por qué? Porque la opinión pública vive engañada. La opinión pública vive en la nube. No tienen idea qué es lo que está pasando con el país. ¿Y por qué? Porque nosotros, los que nos dedicamos a informar y a comunicar, nos la pasamos en escenarios donde repetimos abiertamente lo que los grupos económicos quieren que uno repita en los medios de comunicación. O simplemente nos estamos dedicando, bueno, yo no tengo que decir nada, por ejemplo, de farándula. Mal haría yo si yo soy cantante profesional y en algún momento he vivido de los comentarios de los periodistas, o está uno dentro de un medio que es el medio artístico, pues listo, eso es una maravilla y eso es absolutamente lícito. Pero digamos que el que se especializa en farándula le quita mucho el hombro a lo que implica el desarrollo de un país. Y en este momento, en esta asignatura, lo que yo quiero despertar en ustedes es primero que no coman cuento y que no pasen entero. Pero para no pasar entero toca investigar. Para no pasar entero toca meterle el diente a las situaciones. Toca hacerle seguimiento a la información de prensa antes de abrir mi bocota para ir a repetir una información que puede ser que le haya dicho una fuente importantísima, el Ministerio de Desarrollo. Perfecto. ¿Qué lo dijo el Ministerio de Trabajo? Listo.
Que lo dijo el Ministerio de Salud. Sí, pero es que nosotros tenemos una misión y es meternos dentro del proceso investigativo, que es el día a día del comunicador social. El comunicador social no es el que agarra las cosas, hoy pasó esto y entonces voy a cubrir y simplemente cuento a partir de un boletín de prensa. Y el boletín de prensa, si viene amañado, yo igual repito los amañes del boletín de prensa. Claro que eso requiere de ustedes el desarrollo de una gran capacidad crítica y el desarrollo de una gran personalidad para trabajar en medios donde se supone que no se vende la conciencia del periodista y del comunicador. Es aquí donde empezamos a hablar un poquito de la ética. ¿Y por qué le pregunté a Laura de una primera vez qué pensaba ella que era comunicación para el desarrollo? Porque lo que recuerdo que me contó, ella viene de una comunidad que es La Guajira, y La Guajira tiene una cantidad de problemáticas y una cantidad de cortinas de humo sobre los temas que implican el desarrollo de esa región. Durante un tiempo nos tuvieron embobados con el cuento del agua, solo agua y nada más que agua. Pero resulta que en cada uno de los municipios de este país, en cada departamento, hay problemas de corrupción, hay problemas de malos manejos, hay problemas de una cantidad de cosas y pasan cosas como por ejemplo el año pasado. El señor Trump de un momento a otro dijo, no, ahora Colombia es un país desarrollado. ¿Así? ¿Y cómo lo vamos a decir? ¿Así de buenas a primeras? Porque tú, primera potencia mundial, dices que Colombia es un país desarrollado y resulta que no. Entonces acá vamos a ver una serie de conceptos que no solamente nos van a ayudar a entender lo que es la organización económica de un país, y muchos temas de estos los ayudarán a enfrentar el tema que tenemos nosotros dentro de nuestra malla curricular, que son fundamentos de economía, sino que vamos a abordar muchísimas cosas que un colombiano neto debe saber. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los 17 ODS, que son compromiso mundial, primero me van a decir qué es ODS y ahorita todos van a ir a San Google a ver qué es ODS. Y en ODS se van a encontrar que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, según una política mundial, al 2030, o sea, al 2030, todos los países tienen que estar orientados bajo una política determinada por Naciones Unidas y por todos los países que han hecho N.000 acuerdos para que los distintos países salgan del ostracismo y salgan de las condiciones en las que estamos. Aquí vamos a tener la posibilidad de ver si realmente Colombia es un país en vía de desarrollo o es un país desarrollado o es un país subdesarrollado. A nosotros nos echan 80 cuentos y entonces uno dice, uy, no, pero es que a ver, ¿qué se necesita para ser un país desarrollado? Pues lo primero que se necesita es que la gente coma. Lo primero que se necesita es que la gente tenga acceso a la educación sin problema. Lo otro que se necesita es que todo el mundo tenga garantizadas unas condiciones de salud. Lo que se necesita es que vivamos en paz. Lo que se necesita es que nosotros tengamos una cantidad de vías que comuniquen a todos los municipios de este país. Lo que se necesita es que a todas partes llegue un internet. Y resulta que nosotros aquí en Bogotá y todavía no tenemos un internet que valga la pena. ¿Cómo serán los pobres muchachos, jóvenes, estudiantes de colegios, de escuelas en todo el país que viven sentaditos en una silla plástica en su casita, que de pronto no tiene un piso firme, y que les dicen que tienen que, en el medio de esta pandemia, acceder a sus clases por internet, cuando ni siquiera hay un recurso como del agua que llegue a su municipio, o de luz, porque para eso se necesita tener generación de energía. Hace poquito oí que un municipio del Atlántico, por primera vez en su vida, tenía suministro de energía eléctrica. Estamos en el 2021, por Dios santísimo. Colombia hizo un proceso de independencia supuestamente de las huestes españolas. ¿Hacia qué año?
¿Cuándo nos independizamos? ¿Cuándo dejamos? 1810. En 1810 y vamos en el 2021 y todavía hay gente que no tiene ni agua ni luz. ¿Es eso lógico? No es lógico. Y entonces, ¿estamos muy desarrollados? No, no estamos desarrollados. No estamos, un segundo que hay alguien que está pidiendo ingreso que es por parte de la universidad. Hola Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué puede estar pasando en un país que necesita mucha información? Pero lo primero que uno ve en los informativos es un desequilibrio en las franjas que realmente requieren atención. Entonces, si uno ve lo que es la parrilla de los medios de comunicación, encuentra uno que la mayoría, bueno, hay un montón, los de televisión le dedican minutos y minutos y minutos a la farándula. Todo el tiempo en temas de farándula. Y Maluma, y Shakira, y no sé quién, y Daddy Yankee, y entonces la película y la novela, y entonces y la reina del flow, y no sé qué. Y resulta que no le metemos el diente a lo verdaderamente importante. El resto estamos con una gran cantidad de informaciones que sí corresponden a la problemática de nuestro país. No, que el atraco en Transmilenio, no, que los pobres ciclistas, no, que las vías. No, que es que la inseguridad, la percepción de inseguridad. Nosotros no tendríamos que estar pendientes de esos problemas si realmente hubiéramos resuelto los primarios. Y los primarios tienen que ver con el desarrollo de los países, el desarrollo de cada una de nuestras condiciones que tienen que ver con las necesidades de los seres humanos, de ustedes, de muchos otros, o sea, del resto de 40 y tantos millones de colombianos, de los míos, las necesidades sentidas de cada comunidad. Y es el momento de que ustedes por lo menos dejen en su corazón la semilla de que, uno, no se van a vender cuando sean informadores desde cualquier punto de vista. No pueden venderse. Desde ningún punto de vista pueden permitir que su conciencia sea vendida. Es que ahí uno tiene que empezar a elegir. Y si yo voy a hablar de X tema, por ejemplo, que es que hay una campaña en contra de las empresas que no comercializan leche, sino lactosuero. Pero resulta que mi compañía de comunicación es accionista de fulano de tal. Y entonces, cuando yo voy a pasar una información de esa naturaleza, me dicen, no, mira, Claudia, no puedes hablar de este tema. Si vas a hablar de este tema, por lo menos no lo puedes hacer en nuestros medios de comunicación porque ese es el que nos da de comer, esa compañía es la que nos da de comer. Entonces, estoy trabajando con RCN y no puedo decir nada de las gaseosas ni de las bebidas azucaradas. ¿Por qué razón? Pues porque RCN forma parte del el grupo económico de Postobón. Y resulta que Postobón, aparte de que es su principal anunciante, que ese es el otro compromiso, ¿no? Cuando uno tiene anunciantes, uno nunca puede hablar mal de ningún producto que tenga que ver con el anunciante. Entonces, ¿qué haces tú? Miras para el otro lado y resulta que acabas de hacer una correría y encontraste que el acceso a la educación es un desastre universal, pero no puedes hablar de un tema en particular porque tu medio te exige no hablar del tema. Aquí vamos a desarrollar un poquito el pensamiento crítico. Aquí vamos a tratar de conocer algunas temáticas, algunas cosas que son importantes, digamos, para empezar a pensar en otros temas de la comunicación. O sea, el hecho de hacer periodismo implica tener algunas habilidades, algunos conocimientos específicos. Y, por ejemplo, voy a leerles a ustedes
una vacante de comunicación para el desarrollo. Y les voy a mostrar qué dice. ¿Qué es lo que exigen de un comunicador para el desarrollo? Entonces dice, asistente técnico nacional de reactivación económica PEDER. Título del cargo, asistente técnico nacional de reactivación económica de PEDER. Tipo de contrato, indefinido. Lugar de trabajo, Bogotá. No hablan de la remuneración. El tiempo, 6 meses prorrogable, sujeto a desempeño y disponibilidad de los fondos. Y dice antecedentes y propósito del cargo. El Programa Mundial de Alimentos, WFP, por sus siglas en inglés, de Naciones Unidas, es el mayor organismo humanitario de lucha contra el hambre del mundo. Nos encargamos de las causas, no solo de los síntomas. Ayudamos a los gobiernos a elaborar y poner en práctica estrategias de lucha contra el hambre. Ayudamos a las personas más vulnerables a comer alimentos más nutritivos. Velamos porque las personas tengan acceso a los alimentos incluso en situaciones de emergencia. Ayudamos a lograr que los sistemas alimentarios nacionales sean más resilientes en las perturbaciones. Incorporamos la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en toda nuestra labor y nuestras actividades. En Colombia, el WFP apoya al gobierno nacional en la búsqueda por alcanzar su objetivo de acabar la malnutrición crónica para el año 2025, haciendo uso de herramientas innovadoras tales como transferencias de dinero y compra local de alimentos a través de asociaciones de agricultores. Las actividades de la WFP en Colombia se concentran en las poblaciones más vulnerables, que incluyen a las víctimas de la violencia, las comunidades marginadas y los grupos étnicos. El objetivo es reconstruir y fortalecer sus fuentes de subsistencia, asegurando que tengan adecuado acceso en todo momento a dietas nutritivas y diversas e incrementando su capacidad para recuperarse y adaptarse a los cambios climáticos. Esto se hace de manera progresiva a través del desarrollo de las capacidades de autoridades locales para implementar programas responsables que contribuyan a reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Aprovechando su experiencia a nivel mundial, esta entidad ha venido fortaleciendo las capacidades comunitarias para la promoción de una planificación participativa, el empoderamiento comunitario y la implementación de acciones integradas que impulsen el desarrollo rural. Por tanto, se han implementado acciones que han venido fortaleciendo las capacidades de los pequeños productores con el objetivo de fortalecer sus medios de vida y facilitar su acceso a los mercados de manera sostenible. En línea con esta estrategia, se trabaja para contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Colombia en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, contemplado entre el 2018 y el 2022, y particularmente en los procesos de estabilización y consolidación de los territorios focalizados en acuerdo de paz. En el marco de la implementación del acuerdo de paz, se hace necesario continuar con el apoyo de Naciones Unidas al Gobierno Nacional y entidades locales para lograr la consolidación de una paz estable y duradera, particularmente en las comunidades étnicas más remotas que han sido afectadas por el conflicto armado. Bajo esta perspectiva, se busca apoyar la implementación del plan de acción de los proyectos integradores en los municipios PEDER. En algunos departamentos como el Chocó, las actividades requieren una estrategia de impulso para lograr la implementación efectiva de lo acordado. Municipios como el Carmen del Darién, que tiene 384 iniciativas PEDER priorizadas en 8 pilares de la reforma rural integral, de las cuales 51 un enfoque especial tienen a nivel de género y mujer rural. Uno de los principales retos es la implementación de iniciativas para infraestructura, reactivación económica y producción agropecuaria. Se evidencia baja capacidad de adquisición de activos productivos, escasa organización empresarial por parte de los productores y la incipiente infraestructura vial que aumenta los costos de producción y de comercialización. El propósito del cargo, están buscando un comunicador social. Esta es la información previa para decirle al aspirante al cargo en qué contexto estamos.
El propósito del cargo como asistente técnico nacional de reactivación económica PEDED, bajo la supervisión y orientación del líder de medios de vida y resiliencia, es liderar la implementación de proyectos PEDED en alianza con socios implementadores y aliados estratégicos a nivel nacional y local. El cargo tendrá las siguientes responsabilidades: asumir la responsabilidad técnica de la coordinación, planificación, reporte y ejecución de las actividades de proyectos de reactivación económica en municipios PEDED, asegurando la participación de los actores clave a nivel nacional y local. Asumir las recomendaciones estratégicas de la coordinación de programas conjuntos y otros proyectos y asegurar la articulación de los planes de reactivación económica liderados. Asegurar una gestión adecuada de los recursos para lograr unas metas definidas y los objetivos de los proyectos a su cargo. A asegurar la articulación y gestión de equipos nacionales y territoriales en coordinación con las oficinas del territorio y los gobiernos locales, así como la armonización de los planes de trabajo y mecanismos operativos en territorio para la implementación de los proyectos a su cargo. Superar a los equipos que brindan asistencia técnica para el desarrollo de capacidades de organización campesina, de agricultura familiar, étnico-territoriales y organizaciones económicas que aporten a la superación de las barreras y desafíos principales en las cadenas de valor más representativas en las zonas de intervención, promoviendo la inclusión comercial a partir de programas de compra pública y mercados privados. Asegurar la coordinación y supervisión de las acciones de medios de vida en las instituciones de gobierno, otras agencias, otros programas conjuntos de territorio, gobiernos locales y otras entidades con presencia territorial. Incorporar el enfoque de género y protección en el componente de medios de vida, priorizando las actividades productivas en las que hay una mayor participación de las mujeres, fomentando su participación en aquellas actividades donde hay potencial para ello. Realizar los reportes de avance, los resultados cuando sea requerido en la coordinación con las áreas funcionales. Supervisar y revisar trabajos de otros funcionarios de apoyo proporcionando asesoramiento de orientación práctica para contribuir a alcanzar los objetivos de conformidad con las normas y los plazos convenidos. Realizar las labores requeridas por el equipo de supervisión y que sean afines con la naturaleza del cargo. Finalidad: comprender y comunicar los objetivos estratégicos. Enseña al equipo de manera más eficaz para dar a conocer los objetivos estratégicos a los equipos. Ser un motor de cambio positivo. Pone en práctica nuevos métodos o herramientas para mejorar procesos de trabajo y productividad del equipo. Hacer que el cometido sea fuente de inspiración para el equipo. Enlazar las actividades y tareas del equipo con buenos resultados concretos obtenidos en las comunidades beneficiarias para mostrar el impacto positivo de la labor realizada. Hacer que el cometido del WFP sea visible en la labor cotidiana. Explicar a sus compañeros de equipo cómo contribuye cada dependencia al cometido general. Busca maneras de reforzar las competencias individuales. Busca oportunidades de perfeccionamiento de las competencias como módulos de capacitación y experiencia en el trabajo. Crear una cultura de inclusión. Promover actividades de consolidación del espíritu de equipo para favorecer la interrelación dentro de un programa propio de cada dependencia. Prestar orientación personalizada y facilitar retroinformación constructiva. Pone en contacto a sus colegas menos experimentados con instructores dentro del programa propio. Crea y fomenta un espíritu voluntarioso, es decir, prevé la formación proactiva de posibles retos y elabora planes de mitigación para asegurarse que el equipo alcance sus objetivos y metas establecidas. Propone alentar la innovación y las soluciones creativas, centrarse en la obtención de resultados, adaptar compromiso y respetarlos, ser resolutivo. Conectar y hacer trabajar a las juntas de las dependencias del WFP, facilitar la asociación con otras dependencias, establecer asociaciones sólidas con actores externos, demostrar flexibilidad y capacidad de adaptación al nivel político, explicar la claridad del valor que aporta el WFP a las asociaciones.
Educación, título profesional en ciencias agropecuarias, económicas, sociales y de la comunicación. Entonces, cuando uno ve un cargo como este, uno dice, ¿y de dónde hablaron manejo de redes sociales? ¿Dónde hablaron generación de contenido para medios masivos de comunicación? ¿Y dónde hablaron de blogs? ¿Dónde hablaron de, no sé, de cualquier cantidad de piezas que el comunicador social debe estar en capacidad de desarrollar? Entonces ustedes dicen, no, profe, pero es que ese perfil que usted presenta para ese cargo, o sea, ¿dónde está ese comunicador? ¿Qué se imaginan ustedes que es para un comunicador asumir un cargo como ese? Piensen un poquito, piensen tranquilamente y no hay ningún problema que nos dediquemos 2 segundos a pensar en ese perfil de cargo para comunicador, que además es un cargo muy, pero muy bueno. Es que nosotros tenemos que salir de las expectativas de cargo que no nos generan una remuneración importante. La mayoría de los comunicadores que buscan en las empresas están sobre un salario de 900.000 a 1.100.000 pesos. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Todo tipo de actividades, sobre todo aquellas que se cuelgan en internet. Digamos, nos volvemos un poco más especialistas y empezamos a trabajar como community manager o como media manager y los cargos están alrededor de, no sé, de 1,5 millones a 2,5 millones de pesos. Pero pues, o sea, eso no es atractivo. Hay otros que, por ejemplo, empiezan a hacer una vida en reportería a partir de medios de comunicación o a partir de comunicación organizacional, simplemente ayudando a gestar los planes estratégicos de cada compañía, y esos cargos también están como más o menos alrededor de 2 millones de pesos. Cuando ya hacemos carrera con un medio de comunicación, podemos escalar, pasamos a tener una cartera propia, es decir, a agarrar noticias de cualquier índole y ser todero dentro de un medio de comunicación que está más o menos alrededor de los 2 millones y nos especializamos en un tipo de sector. Entonces ahora somos los que cubrimos Bogotá. Y al cubrir Bogotá, como especialistas en Bogotá o cubrir Ministerio de Defensa o cubrir fuentes oficiales, no sé, porque soy asignado, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con Presidencia de la República, entonces ya tengo como un sueldo como de 4 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto gana una persona que se dedica a este tipo de gestión que les acabo de mostrar? Entre 8 y 12 millones de pesos. No es fácil llegar allá, pero un comunicador social puede llegar allá. ¿Y por qué llega allá? Porque ha sido fuerte en investigación, ha sido fuerte generando planes estratégicos y ha sido muy fuerte en el trabajo con comunidades. Ese trabajo que les acabo de leer con esa exposición tan larga y tan compleja, significa para el comunicador generar y controlar estrategias de comunicación que beneficien a una comunidad. Nosotros en nuestra malla curricular tenemos 2 asignaturas orientadas a ese trabajo. Y esas asignaturas son una, comunicación comunitaria, y esta, que es comunicación para el desarrollo. Pero no es porque veamos las materias que vamos a quedar completamente organizados y felices ya ganándonos 8 y 12 millones de pesos. No, nos toca trabajar muy duro. ¿Por qué? Porque nos ha tocado trabajar en investigación y nos ha tocado ir a trabajar a las comunidades para untarnos de la problemática de la comunidad y para darles visualización a partir de lo que la comunidad necesita.
Sí, se pueden generar estrategias mediáticas, tanto masivas como alternativas. Pero el tema es en el pensamiento crítico y en el planteamiento estratégico que tenga el comunicador de una nueva comunicación. Sí hay cargos para comunidades que sean con perfil de comunicador y son todos orientados a sacar a toda esta región de Colombia, que es casi desde Bogotá hasta afuera, porque todos andamos en la espantosa, del ostracismo en el que nos encontramos. Y toca empezar a manejar los dineros que les asumen, que las unidades están manejando para que finalmente estas comunidades tengan visualización y se acaben sus problemas. Ahí estuvimos viendo que hay problemas de identidad de género, hay problemas de diferencias de género, hay problemas en zonas que supuestamente fueron de conflicto. Entonces, claro, implica un trabajito importante, porque es que a uno se le sale la comunidad de estar trabajando desde la silla de la oficina o desde la silla de la casa tratando de hacer un cubrimiento en una capital. Llámese Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva. Y entonces nos toca ir al pueblo y nos toca meternos en el Chocó y nos toca meternos en el Urabá y nos toca meternos en muchas partes donde se están gestionando verdaderamente los problemas que le hacen daño a Colombia. Entonces, en la medida en que es la remuneración, en esa misma medida es el trabajo y la responsabilidad es sumamente grande. Pero qué bueno que al final de un tiempo yo encontrara muchos de los comunicadores de Universitaria de Colombia que son integrales, que no están formándose para ser presentadores de televisión o no están formándose para ser locutores de radio y dar la hora, sino que se están formando de manera integral para específicamente llegar decorosamente, con la frente en alto, a trabajar por las comunidades. ¿Se esperaban que Comunicación para el Desarrollo se metiera con estos temas? Como que no, ¿no? Es que es como medio complicadito el tema y bueno, pero bueno, ahí vamos poco a poco organizándonos. Entonces vamos a ver con mi correspondiente PowerPoint. ¿Ya lo están viendo ahí? Sí, señora. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar algunos temas porque es importante dejar claro, es decir, aquí empezamos a definir cosas de las que ya habíamos hablado y a dejarlas un poquito claras para alcanzar el objetivo propuesto. Dice, no es lo mismo hablar de la comunicación que se da a nivel ecológico entre especies o entre una especie y su entorno que hablar de comunicación interpersonal. O sea, necesita el manejo de un lenguaje distinto. Obviamente esta comunicación para el desarrollo no utiliza el lenguaje mediático porque está mediando para todo esto el tema estratégico y está mediando para todo esto el tema de verdad. O sea que si yo me voy a trabajar con una comunidad, no voy a esconder como si estuviera cubriendo para la gobernación del bendito departamento donde está el municipio la cantidad de temas que seguramente no quiero que el país conozca. Entonces, aquí estamos hablando de un lenguaje especializado. Es diferente la interacción comunicacional entre las instituciones que una comunicación que se da entre la institución y el usuario. O sea que yo ahí establezco que cuando estoy hablando interinstitucionalmente, fíjense que ahí estábamos hablando de toda la generación de información y contenido de la WFP hacia el exterior con otras instituciones y ahí realmente se está relacionando con temas de gobierno. Entonces los lenguajes son distintos. Es distinto hablar entre lenguajes institucionales y una institución y el usuario. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilizo entre la institución y el usuario necesita de mayor conocimiento, mayor profundidad, pero una sencillez absolutamente grande desde el punto de vista de
lo que yo voy a informar para que mi comunidad sepa de qué está hablando, de qué estamos hablando. Es un nivel distinto pensar en la comunicación como interacción funcional o como interacción semántica. Y cuando estamos hablando de interacción semántica, estamos hablando a nivel de interacción de la esencia propia de las circunstancias. Alguien bien adelantado, por favor, que por allá busque en San Google cuál es la definición de semántica. Muy bien. ¿Ya la encontraron? Bueno, dice semántica, parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. El término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos de significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones, representaciones formales. Las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto y las reglas que aseguran una significación exacta. Entonces, aquí voy a dejar de compartir esto porque les quiero ver las caritas. Entonces, ¿qué es el signo? Ahora sí empezaron, ay, profesora, pero si ya dejamos el tema de introducción a la comunicación y entonces el signo, y entonces ustedes decían, no, pues sí, todo ese discurso del signo. ¿Qué era el signo? Una representación arbitraria de la realidad, ¿no? Y el signo, según los diferentes autores, por ejemplo, cuando vimos a Eliseo Verón, ¿sí recuerdan a Eliseo Verón? ¡Ay! Empiezan todos a sonreír y a decir, Virgen Santísima, ¿a qué hora es esta señora? Se nos devolvió a primer periodo y a Verón que no lo entendimos ni para cacao. No nos acordamos que él hace un estudio muy profundo para identificar el discurso social. ¿Lo recuerdan? ¿Y recuerdan por allá al señor Pierce? ¿Y recuerdan que el señor Pierce hablaba de primeridad, secundidad y terceridad? La teoría de los signos. Exactamente. ¿Y recuerdan que el señor Ferdinand de Saussure era experto ¿en qué era experto? Sí, busquen allá ese cuaderno para que se acuerden. Y resulta que el señor Ferdinand de Saussure después le deja a Laswell una cantidad de fundamentos importantes cuando empezamos a hablar de unas teorías por allá y esas teorías, entonces no solamente estuvimos hablando de la 5W, ¿sí? Sino estuvimos hablando también de la aguja hipodérmica. Y después vimos otras teorías que eran importantes, que yo les dije, ¿se acuerdan? Vamos a ver las teorías de la opinión pública, y las teorías de la opinión pública era la teoría de los efectos limitados, la espiral del silencio. ¿Y todo esto con qué se come en esta lectura? Pues es que desafortunadamente esas teorías van a seguir vivas en todos nosotros. Y había una parte del estudio que se refería a la lingüística, y la lingüística es obviamente la presencia del signo dentro de las estructuras que son netamente comunicacionales. Organizadas pueden tener una característica de lengua. Por eso vienen todas del mismo origen etimológico que es la lengua. ¿Y qué es la lengua? Pues esta. Esa que sacan cuando se hacen las selfies. Pero esa aplicada a un signo lingüístico, y el signo lingüístico es justamente esa forma de entendernos entre los pueblos, organizada, acordada. Cuando nosotros decimos bonito, sabemos que es B
para ustedes la B larga, la B grande, que para mí es la B labial, ¿sí? O, N, I, T, O. Y todos esos fonemas se unen para definitivamente construir dentro de nosotros una imagen acústica. ¿Recuerdan qué es la imagen acústica? Y no es lo mismo decir violación frente a una persona que ha sido violada a otra que se imagina que es una violación. Entonces, ahí empezamos a ver que hay una cantidad de sentido, y por allá decía en el discurso social el señor Eliseo Verón, que había una... ¿Qué pasó? Perdón, que es que aquí algo pasó en el computador. De la importancia de lo social en el sentido y el sentido en lo social. ¿Sí lo recuerdan? Que eso fue lo que más brega nos dio. Al ver que un signo que aparece dentro de una comunidad, una situación específica que tiene una lectura, obviamente tiene un proceso de comprensión dentro de lo social. No se puede hablar de hambre cuando la gente no ha sufrido de hambre o cuando uno se imagina que es sufrir de hambre. Ahora en medio de la pandemia encontramos que muchas poblaciones en Bogotá tuvieron que sacar un trapito rojo, ¿cierto? Y el trapito rojo era para anunciar que había hambre en esa casa y que si el gobierno local, que era la alcaldía, se iba a dedicar a entregar mercados por orden del gobierno nacional, pues tenían que llegar a esos lugares porque en esos lugares la gente vive del rebusque y porque como no podía salir a rebuscarse nada, pues obviamente había hambre. Pero ese trapo rojo, que es un signo, que es la representación de una situación, o sea, detrás hay un niño que llora porque no tiene que comer. Detrás hay un estómago que cruje porque no hay que comer. Y es solamente un trapo rojo que colgado en una ventana transfiere una información. Y esa información es: tengo hambre. Y si saco el trapo rojo es porque el trapo rojo no es una valletilla para limpiar un vidrio. El trapo rojo es un anuncio. Por si pasan por aquí, acuérdense de mí que tengo hambre. Entonces, en ese proceso de signo hay muchas cosas que se dan a nivel de comunidad y a nivel de sociedad. Si eso lo transmitimos, digamos, a este estudio, dice, el término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos de significado. ¿Qué significan las cosas para los entornos donde estamos metiendo nuestra naricita? ¿Cuál es el sentido que tiene? Es la interpretación del signo lingüístico como símbolo, como palabra o expresión o representación formal. Las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto y las relaciones que aseguran una significación exacta a partir de las reglas. Entonces, bueno, puedo volver a compartir. ¿Ya están recordando cosas? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, es un nivel distinto pensar en la comunicación como interacción funcional. ¿Listo? Yo me comunico contigo bien. Ah, bueno, entonces yo te conté mi historia y tú me cuentas la tuya. Esa es la interacción funcional. Esa es la interacción que tenemos absolutamente todos. ¿Qué interacción como comunicación desde el punto de vista de la semántica que implica un contenido muy grande? Entonces, ahí tenemos que ver definitivamente qué función está cumpliendo nuestro mensaje, qué función está cumpliendo nuestro discurso, qué función está cumpliendo lo que yo estoy informando, y lo que yo estoy informando no puede ser vacío. O sea que las palabras y el contenido de lo que ustedes escriban no se puede parecer a nada. No pueden redactar con un copy de otro texto. No, es que cada cosa que se redacte tiene un sentido para esa comunidad y por lo tanto tienen que escribir sobre una realidad.
Entonces acá estamos haciendo unas reflexiones sobre lo que es el proceso de comunicación para verlo más allá, con una visión completamente distinta, aunque pues digamos es similar a lo que hemos hecho, o sea, un comunicador o un periodista que no se ajuste a la verdad no es un comunicador honesto. Pero nosotros solemos pintar las cosas para que se oigan más bonito. ¿Y por qué solemos pintar las cosas? O porque hay un compromiso mental, o porque hay un compromiso económico, o porque también se nos escurre y queremos no decirlo porque no investigué lo suficiente y entonces voy a decir cualquier cosa. No, acá no se puede decir cualquier cosa. Acá se tiene que decir lo que es real. Por eso es que mi misión en esta clase es despertar el sentido crítico en ustedes. Por eso es que estoy diciendo que podría llegar a ser que fuera una situación, digamos, muy temprana por no tener una cantidad de conocimientos, pero nosotros creemos que ustedes ya tienen conocimientos suficientes también para poder asumir una posición crítica de lo que sería la gestión de la comunicación. Hasta ahora se han adentrado sobre aspectos informativos, sobre muy periodísticos, sobre manejo de un medio, muy mediáticos, pero ahorita empezamos a hablar de temas que le apuntan a una de las especializaciones del comunicador y puede ser un comunicador para el desarrollo, un comunicador que esté trabajando en comunidades. Dos asignaturas que les dan una visión de cómo gestionar las comunidades, pues comunicación comunitaria y esta comunicación para el desarrollo, pero que solamente son una pincelada para luego desarrollar todo un contexto de carrera, toda una preparación de carrera para llegar específicamente después a una especialización y poderse encargar de estos temas que les van a dejar en el bolsillo 8 y 12 millones de pesos cuando estén gestionando. En alguna materia después de la que yo di, hablaron de polisemia. ¿Alguna vez vieron el concepto polisémico? ¿No? Bueno, Fernanda me está diciendo que no. Entonces, bueno, vamos a aclarar una situación. La polisemia en lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. Por ejemplo, cabo, la palabra cabo, es una punta de tierra que penetra en el mar, pero al mismo tiempo cabo es un escalafón militar. Al mismo tiempo, la palabra cabo es una cuerda dentro de una jerga náutica. Entonces uno ve la palabra y dice cabo, C-A-B-O. Y uno dice, bueno, ¿dentro de qué instancias me estás mencionando al cabo? Al cabo militar, al cabo de la punta de tierra, al cabo que yo voy a encontrar en una cuerdita. Entonces uno dice, vea, a esta pita, hágale en el cabo de la pita un nudo. Y uno necesita hacer una interpretación. Nuestra lengua es peligrosa desde ese punto de vista, porque puede sugerir polisémicamente. O sea, la polisemia es cuando yo encuentro distintos significados en la misma palabra. Entonces tengo que ver el contexto donde estoy utilizando el concepto. ¿A qué estamos llamados en este momento? Al que el comunicador debe llamar a las cosas por su nombre y no puede utilizar términos que no sean precisos, porque esos términos que no sean precisos pueden alterar el resultado de la información. Cuando digo cresta, puede ser parte del cuerpo de algunos animales que crece generalmente sobre la cabeza, la cresta de las gallinas, ¿cierto? Se me olvidó decir que también había en una época un estilo de peluquería que sugería para los hombres hombres o mujeres en el estilo punk, hay una cresta, ¿cierto? Que son aquí unas mechitas así como medio paradas, todas locas, y finalmente aquí, por ejemplo, las podían pintar de un color y entonces se hacían una cresta. Eso es parte de un estilo, digamos, de peluquería. Es otro concepto de la cresta, pero también la cresta puede ser la cumbre de una ola. Entonces yo me subo a la cresta de la ola o me subo a la cresta de una montaña. Por lo tanto, no puedo ser impreciso y nos estamos invitando todos acá, por ejemplo, a determinar
que polisémicamente tenemos que hablar de situaciones específicas y no podemos generar dualidad en el concepto porque el interlocutor, en este caso quien está haciendo el papel de receptor, recuerdan que hubo un principio que yo les dije que el entendimiento del 100% del mensaje depende del emisor de la información. Entonces, aquí lo hacemos vivo. El emisor es el 100% responsable de que las cosas se entiendan. ¿Por qué en Colombia no admitimos que nos morimos de hambre y que los temas de alimentación y nutrición son graves? ¿Quiénes de ustedes saben específicamente cuánta población muere de hambre en el país? Ninguno lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque los comunicadores no han sido capaces de contar acerca del nivel de hambre. ¿Cuánto porcentaje de las vías de Colombia son vías pavimentadas? No tenemos ni idea. Porque nos centramos nosotros única y exclusivamente a hablar de Hidroituango, pero ya se nos olvidó. A hablar del puente de Chirajara, pero ya se nos olvidó. Y entonces, muy poco encontramos en la información mediática el estado de las vías en Colombia. Si nosotros correspondemos a vías de tercera y cuarta generación, es más, cuando de casualidad una información de esas aparece con una cantidad de segunditos muy poquita en los medios de comunicación, nunca le paramos bolas. ¿Cómo será que estamos tan desacostumbrados a ponerle atención a lo que es realmente importante? Entonces, le tomamos el pelo a la información fundamental. ¿Y por qué le tomamos el pelo a la información fundamental? Porque hemos estado todo el tiempo acostumbrados a informar lo que es superficial. Muy bien. Entonces, ustedes dirán, uy, no, pero esta profe se dedicó a echarle vainas al periodismo. Sí, me dediqué a echarle vainas al periodismo en esta cátedra, porque es que necesariamente tenemos que despertar el análisis y el sentido crítico en ustedes para que por lo menos se vayan de la universidad, elijan lo que quieran elegir, porque están en libertad de hacerlo, obviamente. Ustedes entraron a una institución universitaria con la idea de ser un comunicador X o un periodista X, y eso obviamente lo pueden cambiar a partir de su voluntad. Pero decirles que faltan comunicadores que se especialicen en eso y que les va a ir muy bien económicamente, pero necesitan estudio y trabajo, eso sí se los tengo que decir. Entonces hay que mirar qué vamos a hacer con esta materia. No es lo mismo concebir la comunicación interpersonal en términos de intercambio de información, conocimiento o significado que concebirla en términos de una acción. Entonces, lógico, cuando nosotros estamos intercambiando comunicación, no hacemos una apropiación de lo que el otro me está diciendo y no generamos acción. En las relaciones interpersonales lo hacemos todo el tiempo. Y yo quisiera que de pronto ustedes, aquí voy a volver a dejar esto para verles la carita, cuando de pronto su señora madre o la persona que está en su casa acompañándolos y que es vigía de su proceso de formación y que los cuida, porque yo creo que a todos ustedes los cuidan, a hombres y a mujeres, ¿sí o no? Cuando hay una mamá, en el sentido de mamá es aquella que me cuida, no aquella que me parió, no. La mamá es esa que a uno lo cuida y que lo acompañó en todo el proceso. Puede ser, en la mayoría de los casos, la mamá que lo tuvo a uno en el vientre materno y que lo acompañó en todas las etapas de la vida. Pero esa persona le dice, mi hija, por favor, no salga. El COVID está tenaz. Ay, mamá, pero es que yo llevo meses encerrada, yo quisiera verme con mis amigas. Es que, mire, nos vamos a reunir allí en una esquina. Vamos a estar en un lugar abierto, pero por favor, póngase el tapabocas. No vaya a tener contacto con esa persona. Échese alcohol. No
tome sino un elemento plástico. No se le va a ocurrir poner la boca en un vaso de no sé qué. Y ustedes dicen, sí, mamá, claro, no hay ningún problema. Ustedes en su cabeza, primero, podrían llegar a pensar, ay, pero esta señora sí soba, ¿no? Yo tan grande que estoy, tan crecida y tan entendida de todos mis procesos, o yo tan grandote que soy un viejo ya, y esta señora mamá diciéndome todo lo que tengo que hacer, qué cansancio. Pero avíseme por favor en qué lugar va a estar. Mire que es que en la calle ahorita están desapareciendo un montón de jóvenes y de personas y no sabemos por qué. Eso es, entre otras cosas, está en boga, ¿no? No sé por qué, pero sí está ligado un poquito en este momento a venta de órganos y hay una cantidad de desaparecidos en el país de todas las edades, pero nadie le pregunta a los medios de comunicación por qué no hacen un estudio profundo a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué tantas peladas están desapareciendo? Es que no es una cuestión, digamos, como de, no, es que se fue con el novio y ya no quiso vivir más con su familia. No, es que no es así. Es que están pasando cosas. La inseguridad o el negocio de la venta de órganos está sumamente grave. En fin, no es lo mismo no pensar en esa situación, ¿sí? Sino profundizar en el tema desde el punto de vista, voy a hacerle una retroalimentación a mi señora madre, dándole un parte de tranquilidad. Y entonces voy a volver aquí a mi presentación y esta presentación decía, no es lo mismo concebir la comunicación interpersonal en términos de intercambio de información, conocimiento o significado, que concebirla en temas o en términos de una acción. En el ejemplo sencillo que les di, el intercambio de informaciones, mi hija, hay COVID, mamá, ¿cómo molesta? Yo ya estoy grande, yo sé que hay que ponerse el tapabocas, yo sé que el COVID está vivo. Pero lo que haría que nosotros tuviéramos realmente un cambio es el término de la acción. Y el término de la acción implica hacer algo. Mamá, no se preocupe. Es más, yo le dije a mis amigos que nos encontráramos en un lugar abierto porque no queremos que el virus se quede en el mismo sitio. Yo le entiendo su preocupación, mamá. Tranquila que yo le estoy avisando. No hacemos eso porque la información nos queda como hay, como música, como por ahí alrededor, pero no generamos una acción. Y en temas de información todos los días, nosotros nos quedamos informando de la pobreza, nos quedamos informando de la falta de comida, nos quedamos informando del problema con los agricultores, pero no se genera ninguna acción para que las cosas remedien. Entonces, es importante desde el punto de vista del concepto polisémico que la comunicación genere una acción, como desde el signo de Peirce. Ustedes recuerdan que primero el signo entra por los sentidos, luego en secundidad yo lo meto dentro de mi cabeza y hago una relación interna con lo que tengo en mi cabeza, y lo tercero es que eso se vuelve signo, o sea, la terceridad es que se vuelve un discurso, se vuelve un texto, se vuelve una imagen, se vuelve una gráfica, se vuelve un mensaje publicitario. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Generar a partir de la comunicación una acción, es decir, no es solamente hablar tanto, sino hacer cambios. Eso es lo que invita esta posición polisémica. La polisemia es un término que se emplea para denominar diversidad de acepciones que contienen las determinadas palabras o los signos lingüísticos. Entonces, obviamente, en la polisemia nosotros podemos encontrar muchos significados, pero nuestra misión es utilizar el concepto o el significado justo para ser 100% responsable de la emisión del concepto y para que en la persona se refleje la dimensión exacta. Si hablo de que hay hambre, es porque verdaderamente hay hambre. Entonces resulta que nosotros vemos, voy a hablar de otra cosa que es completamente incómoda. Hace un tiempo a alguien se le ocurrió decir que en Bogotá habían aumentado
robos de bicicletas y los robos de celulares, y que ahora se hacían con una metodología distinta, y era porque recurríamos no a hacer la cosa entre dos personas, sino que ya era como una gavilla que se volcaba encima de nosotros, y que por lo general había no un venezolano, sino un extranjero involucrado en esta situación. Y entonces alguien saltó y dijo, ¿pero cómo así? Entonces hagan un análisis realmente de que en cada situación de crimen que hay en Bogotá, cuántos colombianos y cuántos venezolanos o cuántos extranjeros hay. En su cabeza yo creo que siempre aparece un venezolano en la historia. O sea, a mí no me da miedo decirlo, porque es que ahora la cosa es que hemos cambiado la modalidad. ¿Ustedes recuerdan a los rompevidrios? Pues sí, había involucrado a un colombiano, pero los rompevidrios que se metían, ¿cómo era? Los que atacaban un carro y se acercaban en gavilla y hasta que le robaban todo lo que las personas de adentro del carro tenían. Era una banda completa y eran por lo general unas de 12 a 18 personas. Esa modalidad es una modalidad importada. Y esa modalidad tenía, claro, colombianos, pero tenía en su gran mayoría a venezolanos. Pero no volvimos a escuchar eso hasta que alguien dijo que no era justo, hasta que nosotros no comprobáramos. Claro, entonces el medio se calla porque el medio tiene que corroborar, pero si la investigación no va hasta allá, pues tú con conocimiento de causa, antes de no hablar cosas de verdad, no puedes decir específicamente que es que ahora han aumentado los crímenes y los robos y una cantidad de cosas, y la inseguridad no es una percepción, sino una realidad. Y entonces los medios se quedan en percepción. Claro, es que no hay nada comprobado y nosotros responsablemente no podemos hablar de lo que es. Por eso es que se nos invita a investigar. Claro que mi ejemplo está basado sobre una situación cotidiana de información para los medios de comunicación. Acá en Comunicación para el Desarrollo estamos invitados sobre unas problemáticas muy concretas a profundizar a partir de la investigación, para que realmente lo que nosotros hagamos pueda tener sentido y le pueda uno contar específicamente a la opinión pública lo que está ocurriendo. Pero no nos gusta eso porque eso implica estudio, porque eso implica un poco de dedicación. Nos gusta más lo que es inmediato, lo que es así como fácil de comentar. Entonces, necesariamente aquí hay un llamado a la posición crítica que debemos tener todos en esta nueva disciplina que estamos tratando de ver dentro de nuestra carrera. La polisemia también es un concepto que hace referencia a los diversos significados que puede tener una frase, expresión según el concepto. Ya había hablado acerca de eso. No es lo mismo hablar de violación frente a una población que ha sido vulnerada, que ha tenido que vivir este flagelo. No es lo mismo hablarle a una niña que fue sometida por X o Y persona a 2 y 3 años de violaciones consecutivas a una persona que nunca en su vida, gracias a mi Dios, no ha tenido esa situación. Obviamente no se puede hablar de hambre y no se puede hablar de falta de internet. Todos nosotros, mal que bien, fallando el internet como está fallando, porque es que definitivamente acá nos falla a todos. Aquí no importa si uno le compra a ETV el programa más caro que exista, que se lo compre a Claro, que se lo compre a cualquiera de los proveedores de internet. Aquí el internet falla por cualquier motivo, razón o circunstancia. A uno le prometen cuando le van a vender no sé cuántos de subida y no sé cuántos de bajada, pero resulta que eso uno nunca lo mide. O sea, ya cuando el internet está en la inmunda, uno entra a medir. Y uno llama y dice, oiga, pero es que yo a usted le contraté y le estoy pagando mensualmente este servicio. Pero esa no es la problemática que tiene el resto del país. Es que nosotros nos vamos con nuestros celulares y hay partes en la carretera donde la señal de celular no entra. ¿Qué decir de los niños que están en la mayoría de los municipios de Colombia, que entre otras cosas es mejor que abran esas escuelas, porque esos muchachitos están siendo víctimas de muchas cosas? Hay una problemática en torno a estos niños.
de abusos, de trabajo, de violencia intrafamiliar, de una cantidad de cosas, todo porque no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Pero nosotros no oímos esas historias en los medios de comunicación. Esa no es la preocupación de nuestros estudios. Ese no es el dedo en la llaga que le estamos poniendo en los comunicadores y los periodistas. Los grandes grupos se están metiendo, sí, en el tema de Odebrecht y en una cantidad de cosas, y los medios de comunicación sí destapan ollas podridas desde hace muchos años. Pero todas están centradas en el tema de corrupción, pero el tema de corrupción no es el único tema que le preocupa a este país. Es uno de los temas, o sea, que tenemos trabajo por hacer, claro que tenemos trabajo por hacer. Y también es peligroso. Ya en este momento, yo no sé si es falta de información o fue que paró el tema de los líderes sociales que han muerto. Pero dejamos de escuchar noticias de líderes sociales fallecidos. En medio de todo, ¿por qué? Porque es que ahí hay una problemática muy grande. Y la problemática grande es que en el campo, yo nunca había oído, por ejemplo, que una población como Belén de Bajirá, que es una población muy pequeñita, se la estuvieran peleando el Chocó y Antioquia. Pero es una guerra absolutamente grande. O sea, ¿cómo así que Belén de Bajirá va a dejar de ser de Antioquia? No, pero si es que Belén de Bajirá es del Chocó, y uno dice, pero ¿qué tiene Belén de Bajirá? Mire, Belén de Bajirá es una población así de chiquita, chiquitica. Pero es muy importante, porque por Belén de Bajirá sale mucha droga de este país. Por lo tanto, el que tenga el control de Belén de Bajirá tiene mucha posibilidad de ganar dinero. Y entonces, ¿qué pasaba? Tradicionalmente había estado bajo la jurisdicción del departamento de Antioquia. Y todo, absolutamente todo, era con presupuesto antioqueño. De un momento a otro pasó a ser del Chocó. ¿Sí? Lo mismo que hace poquito me contaron un chisme, y yo no sé si ustedes habían oído que Melgar era el departamento del Tolima. Siempre Melgar ha sido el departamento del Tolima. Todos hemos ido a Melgar, todos sabemos dónde queda Melgar, y no entendíamos por qué era como una colita del departamento del Tolima metido dentro de Cundinamarca. Pues hay que meterle el diente a la investigación. Yo no sé mucho, pero voy a tratar de investigar. Pero resulta que ahora es de Cundinamarca. Y cambió, ya no es del Tolima, sino es de Cundinamarca, y tienen una pelotera por allá. ¿Y la pelotera por qué es? Porque es de carácter económico, porque resulta que geográficamente sí es una colita que está metida, pero desde hace 100 años, 1000 años, no sé desde cuándo está metida, y es del Tolima. Pero resulta que es muy buena desde el punto de vista turismo, es muy buena desde el punto de vista inversión. Y ustedes saben cómo ha crecido Melgar desde el punto de vista hotelero, infraestructura de edificios, toda la parte vacacional, restaurantes, lo que hay alrededor. Entonces, hay una cantidad de intereses económicos que hacen que las poblaciones pasen a la jurisdicción de otro departamento. Y es que, claro, todas esas actividades dejan dividendos. Y entonces, cuando alguien empieza a ser como muy polémico y como muy, digamos, arbitrariamente apetecido, entonces uno empieza a mirar qué es lo que hay detrás de todo eso. Ahí es donde tenemos que meter nuestra naricita e investigar, porque es importante saber. Entonces, para cerrar el tema de Belén de Bajirá, para cerrar los temas que a nosotros nos interesan, obviamente estábamos hablando de los líderes sociales, y los líderes sociales han fallecido o porque son personas que se dedicaron a trabajar en comunidad y que abandonaron una causa, podría ser una causa de una lucha desde el carácter subversivo, para empezar a trabajar por una comunidad. Pero como aún vivimos con temas de subversión y una guerrilla que está muy fortalecida, una guerrilla que además tiene otros negocios y hay otra cantidad de situaciones sumadas a la situación, que es el tema de los carteles de la droga y el cartel de Sinaloa y todo eso. Entonces se le atribuye a este tema
el fallecimiento de los líderes sociales. Y dentro de los líderes sociales hay muchos comunicadores. Comunicadores que fueron a los territorios a trabajar por esta verdad que yo les estoy pidiendo que ustedes investiguen. Entonces, sí es verdad que la actividad nuestra se vuelve un poquito peligrosa, porque es meter el dedo en la llaga, es informar, y esa es la razón para que muchos estén callados, para que los temas no sean, digamos, objeto de estudio desde el punto de vista de comunicación. Vuelvo a eso, la polisemia también es un concepto que hace referencia a los diversos significados que puede tener una frase o una expresión según el contexto. Creo que con los ejemplos ha quedado completamente explicada esta situación. Sentido figurado de las palabras, es decir, cuando se hace uso de metáforas o metonimias para referirse o indicar algo en específico. Busquemos el significado de metonimia para que podamos entender de qué estamos hablando. Metonimia, figura retórica de pensamiento, igual que el signo, que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica, por la que se designa el efecto con el nombre de la causa o viceversa. El signo con el nombre de la cosa significada, el contenido con el nombre del continente, el instrumento con el nombre de la gente, el producto con el nombre de su lugar de procedencia, el objeto con la materia que está hecho o lo específico en el nombre genérico. Algunos autores no distinguen entre metonimia y sinécdoque. Estos ven esta última como una clase especial para la primera. Complicadísimo, ¿no? Metonimia o transformación de un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa un concepto con el nombre de otro, sirviéndose de alguna relación existente entre ambos. Es frecuente la situación o intercambio de relaciones entre la causa y el efecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación de metonimia lingüística. En la literatura, la metonimia es una figura literaria perteneciente a las figuras de significación o tropos. Sustituye el nombre de un elemento por otro con el que tiene una íntima relación por sucesión. Roman Jakobson, que es otro de los, digamos, teóricos de la comunicación, ha realizado una clara y concisa explicación de las relaciones entre metonimias y metáforas, guiándose por las consideraciones estructuralistas de Saussure. Por otra parte, el mismo Jakobson, en el trabajo referido, explica en parte la diferencia entre ciertas afasias, metonímicas las unas, metafóricas las otras. Jakobson considera que la metonimia es relación con lo que el antropólogo James George Frazer ha significado como magia del contagio y que la metáfora se relaciona con lo que el mismo Frazer llama magia homeopática o imitativa. Eso obviamente tiene un contenido bastante, digamos, pertenece a la estructura nuestra de conocimiento, de teoría. Y se ancla un poco en todo lo que hemos buscado por lo general siempre en nuestras materias, pero pues tiene unos estudios adicionales para hacerlo grande. Yo puedo buscar unos documentos, pero es que desviaría un poquito el estudio nuestro de comunicación para el desarrollo. Voy a tratar de dejarles en plataforma una lectura que haga referencia al trabajo de Jakobson y el trabajo de Frazer. Un ejemplo de metonimia, por ejemplo, una frase tan sencilla como esa. Ella no tiene cerebro. Cuando yo digo ella no tiene cerebro, yo creo que ustedes han oído peyorativamente mucho esa expresión.
Y entonces de pronto les cae mal una persona, están predispuestos, han tenido un altercado con alguien, es una mujer, y han dicho a nivel metafórico o utilizando la metonimia que esa mujer no es inteligente o no reaccionó de manera adecuada, pero de una, la expresión de la construcción de frase indica que la persona carece de cerebro. ¿Será eso verdad o será eso mentira? Pues es completamente falso, pero nos atrevemos a decir en la expresión para ponerle una cantidad de situaciones de significante, ¿sí? De lo que para mí representa la situación. Es que la actitud de esa persona o de esa mujer, para yo herirla, para adicionalmente ponerle la condición de que es una persona que no conoce de nada y que además le quiero agregar y es que no tiene capacidades, y perdón lo que voy a decir, no es que es bruta hasta el final, cosa que uno no debería expresar. Entonces digo elegantemente, ella no tiene cerebro. ¿Será que esa persona podrá estar capaz de vivir o estar en capacidad de vivir sin cerebro? No es verdad. Pero el lenguaje o la estructura lingüística sugieren otra situación en particular. Otra situación metonímica es cuando ustedes van a la droguería y dicen, por favor, ¿me vende un paquete de Kleenex? ¿Lo han dicho así en una droguería o en un almacén? ¿O han ido elegantemente a que por favor les vendan un paquetico de paños o toallas faciales? Ustedes no son tan elegantes. Todo el mundo reemplazó el genérico del papel facial, que es distinto al papel higiénico, por la marca. ¡Ay, es que se me acabó el Colgate! Y resulta que Colgate es la marca, pero casi no decimos, no, es que se me terminó la crema dental, no, se me acabó el Colgate, y resulta que el Colgate reemplazamos por una marca la necesidad de adquirir una crema dental. A eso es a lo que se refiere la metonimia cuando estamos haciendo por penetración, por ejemplo, de la publicidad y el posicionamiento de algunas ideas, el cambio de la palabra base de lo que debería ser el término específico por lo que nosotros queremos decir. Hubo una época, eso ya no se presenta mucho, en que las personas asistían también, por ejemplo, a nivel social, a un lugar donde les vendían alimentos y bebidas y decían, no, pues véndame una Coca-Cola. ¿O qué Coca-Colas tiene? Y resulta que qué Coca-Colas tiene, no, qué gaseosas tiene. Ya no lo hacemos porque la publicidad se ha encargado en Colombia de ser sumamente clara en que las bebidas gaseosas tienen unas marcas distintas. Y entonces yo ya sé que voy a pedir es una gaseosa, pero hubo un tiempo donde la gente decía, cómprame una Coca-Cola, indicando por bebida gaseosa, que era lo que yo quería, una marca en específico. El mismo caso del Kleenex, el mismo caso del Colgate, para crema dental y para pañito o pañuelo facial. A eso es a lo que se refiere el sentido figurado de las palabras, utilizando como representación ¿recuerdan el representamen? El representamen es el que el signo está en el lugar de la cosa y hace las funciones como del embajador en su país, o sea, está en representación de la cosa. Y el representamen es justamente el que asume, digamos, la figuración en la situación. El lenguaje especializado o técnico es cuando se le atribuye a ciertas palabras un significado técnico según el área de trabajo, investigación, desarrollo, entre otros. A nivel de polisemia, nosotros debemos dejar sumamente claro que el tema polisémico es
necesario, sobre todo, o sea, hacer claridad sobre lo que yo estoy queriendo decir. Es absolutamente necesario explicarlo dentro del contexto donde se da la información. La situación de carácter técnico, les voy a contar a ustedes una anécdota que yo tuve. En algún momento tuve que enfrentarme a un obrero, a una persona que me estaba haciendo un cerramiento de un garaje, y en ese cerramiento de ese garaje que no tenía tomas de energía, tenía que dejar una acometida de tubos en la pared y tenía que dejarme dos enchufes o conectores sobre una pared y dos sobre la otra. Y resulta que yo estaba negociando con él y yo pues no tenía pues así como mucho lenguaje de obra y de todas esas cosas, pues no estaba dentro de mi cabeza. O sea, yo nunca había negociado con una persona, pero me tocaba hacer una obra civil chiquita y tenía que contratar con la persona. Y entonces estamos hablando de que tiene que hacer un cerramiento, que el cerramiento lo va a hacer en una pared firme, la va a hacer en drywall, va a tener que dejar unos ductos de energía, va a tener que dejar un punto de agua, va a tener que dejar conectarse con un tubo que era para desagüe en el piso, y estábamos negociando. Y me dice, yo no me acuerdo el valor realmente, y yo le dije, no, es que ese no es el presupuesto. Y él empezó a hablar y dentro de su discurso me dice, no, es que yo además tengo que regatear. Y yo le dije, no, señor, aquí no, ¿cuál regatear? Aquí estamos hablando de negociar y yo estoy hablando de un presupuesto. Yo tenía en mi cabeza un tema y mi tema era hacer la obra con las condiciones que yo necesitaba y que además yo tenía un presupuesto y estaba negociando una plata. Cuando ustedes se van a un mercado X y regatean, ¿a qué se hace referencia? Están muy tímidos, alguien que me hable. A bajar el precio según el presupuesto con el que cuento. Eso, exactamente, a buscar un mejor precio. Para el maestro de obra no. Él tenía que abrir un hueco en la pared y ese hueco en la pared por donde iba a dejar unos tubos y llevar unos cables se llama en el lenguaje técnico regata. Y el origen etimológico del concepto regatear hace relación a eso. En la mente de los que no hemos hecho nunca en la vida una obra civil, no tenemos ni idea que regatear es abrir un hueco en la pared. ¿Ustedes sabían eso? ¿No? Bueno, pues para mi maestro de obra era muy importante su regata porque en el precio él concebía específicamente que tenía que, aparte de hacer los muros, de hacer el drywall, tenía que hacer unos ductos que se llaman regatear. Y él tenía que hacer una regata para meter los tubos y meter los cables y meter todo lo que yo necesitaba. Yo confundí el término, regata. Entonces, aquí nos está contando que el lenguaje especializado o técnico tiene algunos conceptos que tienen un significado específico dentro del área de trabajo o dentro del área de investigación o en el desarrollo del tema que nosotros estemos revisando. Entonces, toca universalizar el concepto y tener muchísimo cuidado con la información de carácter técnico. Entonces, hay que hacer precisión en este concepto de utilización del lenguaje. Es muy importante tener claro ese asunto. Influencia de palabras extranjeras. Existe diversidad de palabras de las cuales se han derivado más de un significado gracias a la influencia o aplicación de ciertos términos extranjeros.
Yo sé que ustedes lo tienen en la mente, en este momento no me acuerdo de ninguno y hay montones. Bueno, voy a utilizar el ejemplo de algo. Sé que ustedes por lo general sostienen muchas conversaciones por WhatsApp, todos tenemos conversaciones por WhatsApp. No sé a quién se le ocurrió que el nombre que le pusieron a ese medio alternativo de comunicación, que es un recurso digital, la actividad se llama WhatsAppear. ¿La han escuchado? No, es que yo estaba whatsappeando con fulano de tal. Es que me whatsappeó tal información. ¿De dónde rayos aparece la bendita palabra o el bendito concepto de whatsappear? Eso no existe. Pero dentro de nuestro argot diario, obviamente hemos hablado de palabras que se han metido en nuestra lengua y que provienen de unas degeneraciones de otras lenguas. Entonces, hay una infinidad de términos así. Voy a buscar aquí el origen de otra, a ver si aquí está. Bueno, creo que todos tenemos una palabreja dentro de nuestra lengua y es chévere, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué significa chévere? Está bien, que es bueno. Que es bueno, que es agradable, que es rica la situación y nosotros lo utilizamos como comodín para absolutamente todo. Entonces, no vi un saco tan chévere. No, es o sea, ese plan que nos están proponiendo es muy chévere. No, es que el profesor que conocí en la universidad es chévere. Y con chévere arreglamos absolutamente todo. ¿Qué significa chévere? Dice, chévere es sinónimo del cheche, que proviene de la lengua africana lucumí, y que significa con la cabeza alzada o presumido. Pero chévere es una persona que tiene buen carácter, por lo menos en el Caribe hispánico. Entonces vamos a ver, dice acá este artículo, que hay una canción que se llama 1, 2 y 3. ¿Qué paso más chévere? ¿Qué paso más chévere? ¿Qué paso más chévere? ¿La recuerdan? ¿La han oído en alguna oportunidad por allá en una fiesta de las abuelitas? Bueno, existe. Eso fue compuesto por un cubano que se llama Rafael Ortiz y la canción se popularizó en 1940. No solamente en Cuba, sino en muchos países del Caribe. Y dice, este artículo no es para hablar de artículos musicales, sino de una palabra que supo colarse en muchos lugares de América Latina. Chévere. Chévere es estupendo, buenísimo, excelente. También es gracioso, bonito, elegante, agradable. Es una palabra que significa muchas cosas y todas son positivas. Dice Daniel Samper Pisano, periodista y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, chévere es una palabra muy chévere. El sonido, el ruido, la aliteración de la E, la condición de esdrújula hace que chévere sea una palabra deliciosa, muy graciosa y que se ajusta muy bien a lo que se quiere describir. La palabra está mandada a hacer, asegura BBC Mundo. Chévere se utiliza en las Antillas, se utiliza en Colombia, en Bolivia, El Salvador,
Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, según describe la RAE en su diccionario. Pero ¿de dónde viene la palabra chévere? En el marco del iFestival de Cartagena, que se realiza en Colombia por esta época, hubo una investigación y dice, existen varias teorías sobre el origen de chévere, algunas más graciosas que otras, pero ninguna comprobada y demasiado convincente. Chévere es una palabra conflictiva, un enigma, lo dice la BBC Mundo, por una lingüista cubana que se llama Gema Valdés Acosta. La especialista de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central, Marta Arbó, de las Villas Santa Clara, Cuba, se inclina por la teoría que expuso el antropólogo cubano Fernando Ortiz en el glosario de Afronegrismos de 1924. Según Ortiz, chévere es un sinónimo de cheche que proviene de la lengua africana lucumí y que significa con la cabeza alzada o presumido. Chévere es una persona que tiene buen carácter, por lo menos en el Caribe hispánico, por lo que no son sinónimos. Sin embargo, algunas teorías vinculan las dos palabras analizadas por Valdés Acosta. Entonces, como vemos, nosotros utilizamos, por ejemplo, acepciones que vienen de otras lenguas, asumen una significación dentro de un contexto, y fíjense que ahí dentro de estos países no mencionaron ni a Chile ni a Argentina. Y cuando uno le pregunta a un argentino de manera jocosa, de manera, digamos, positiva, porque el concepto que tenemos los colombianos frente a los países del mundo es que nosotros somos o consumimos droga o somos específicamente traficantes de droga. Siempre nos van a preguntar por la coca y es algo que a los colombianos nos molesta en el extranjero, ¿cierto? No todos somos consumidores de droga, no todos somos drogadictos, no todos somos jíbaros, no todos vendemos droga. Pero hay acepciones simpáticas y cuando uno va a Argentina, la persona trata como de bajarse, no digo en Buenos Aires, sino por allá en la provincia. La persona trata de bajarse y ser muy agradable con nosotros. Y nos dice, el colombiano es chévere. Y uno no alcanza a ver el significado que tiene esa expresión para el argentino. Es que el argentino no utiliza esa palabra por más de que él tiene una acepción para llamarse el uno con el otro, que es el che. Che, pero vos viste tal cosa, pero nunca tienen la palabra de chévere y saben que el colombiano es chévere para todo. Entonces nos identifican con la palabra. Entonces, obviamente, acá dice, dentro del tema polisémico, hay influencia de palabras extranjeras. Existen diversidad de palabras de las cuales se han derivado más de un significado gracias a la influencia o aplicación de ciertos términos extranjeros. Entonces, esa adopción de términos, el término whatsappear no existe. La aplicación se llama WhatsApp y no sé a quién se le ocurrió que las conversaciones de WhatsApp son el acto de whatsappear. Entonces, ahí tenemos que ver realmente si la terminología hace referencia a lo puro de nuestra estructura lingüística y si de verdad es un concepto que puede plantearse de manera general con todos aquellos que tienen el recibo de nuestra información. Vuelvo a decir, el emisor de la información es 100% responsable de lo que dice. Homonimia. La homonimia se refiere a dos o más palabras que se escriben y pronuncian igual, pero cuyos significados son diferentes. Por ejemplo, por banco se puede hacer referencia a una entidad financiera o por hacer referencia a un asiento. Por lo tanto, en el significado estará la precisión con la que el comunicador, nuestro contenido, nuestra redacción, haga referencia a la homonimia. Vamos aquí entonces a ver, por ejemplo, ejemplos de polisemia. Carta. Se puede entender por carta a ese escrito que se envía o recibe vía correo electrónico o a través del servicio postal
o al juego de naipes. Uno está jugando con unas cartas y las cartas a uno también se las leen, ¿no? Entonces, la que hace adivinación, entonces le pone a uno las cartas y le lee el futuro a partir de la carta. Pero la carta también puede ser ese documento que va por esa vía electrónica y nos llega como anexo a un correo electrónico o nos llega un documento específicamente por el correo postal. La cresta, ya lo habíamos mencionado, puede indicar aquella parte del cuerpo que poseen algunos animales como los gallos y las gallinas sobre la cabeza y, o puede referirse a una parte alta de la ola o la parte alta de una colina, ¿no? A la cresta de la montaña normalmente. Entonces hay que ser gato. Gato es una palabra polisémica que se puede referir a un animal que tiene bigotes, ese que cada rato se me atraviesa a mí por acá y que entonces no me deja dictar clase porque viene a acostarse aquí encima del teclado y le parece que el computador está calientico. Todos los profesores y todos los estudiantes hemos tenido nuestras situaciones chistosas con gatos durante las clases. Ese de bigotes es un gato que hace miau, pero también gato es una herramienta que es la que utilizamos para levantar los carros, los que hacen la función hidráulica de levantarlos para poder cambiar la llanta. O hay un ritmo en Argentina al que se le llama gato, que es un ritmo folclórico que hace presencia tanto en Uruguay como Argentina. Entonces, mi gato es muy cariñoso. Si yo digo eso y no conocen al ñañau, pues uno se imagina que como así, cariñoso. De hecho, por ejemplo, la palabra cariñoso, hay muchas personas que han tenido el cariñoso cuando uno dice, oiga, pero ¿cuánto vale esa chaqueta? No, esa chaqueta, como el otro día fui y pregunté por una chaquetica para un perrito. Ustedes no me podrán creer, me cobraron 300.000 pesos por la chaqueta para el perro y resulta que la chaqueta del perro es importada. Y entonces alguien puede decir, uy, pero el precio es cariñosísimo. Pero es una expresión. Realmente el precio no es cariñoso. Pero yo puedo hacer del cariñoso distintas acepciones. Entonces, la misión de dejarles a ustedes este tema de la polisemia era ver que nuestra lengua castellana tiene que ser precisa en términos de información. Nuestra lengua castellana tiene que ser exacta desde el punto de vista de lo que yo quiero comunicar. Hay una gran responsabilidad en esto. ¿Alguna pregunta sobre el tema de hoy? ¿Ya pudieron aclarar qué es comunicación para el desarrollo? ¿Pudieron identificar que es un tema álgido y profundo para el comunicador? ¿Que es una especialidad que requiere de opciones en Colombia? Porque es que estamos muy mal. Yo sé que al final de este trabajo nos vamos a dar cuenta que ni siquiera en vía de desarrollo estamos. Somos un país muy pobre. Un país que está en unas condiciones absolutamente lamentables. No podemos identificar que Colombia está bien por los edificios que hay en el centro, ni por cómo es Medellín y sus edificios, ni cómo está Cartagena y sus edificios. En Cartagena hay mucha pobreza y no es exactamente el número de edificios que tiene Boca Grande y la postal bonita que es Cartagena. Bueno, un placer habernos visto hoy. Espero que asuman con toda energía esta asignatura, que signifique para ustedes un espacio de análisis crítico y que, bueno, que nos vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Los veo muy aburridos. Gracias, profe. Espero que mañana la cosa cambie. Chao. Chao, profe. Profe.